Estás retrasando el progreso con preocupaciones innecesarias, dijo mi jefe mientras deslizaba el aviso de despido por su mesa. Necesitamos gente que se centre en cumplir los plazos. Me llamo Bobo Day y Connelly. Tengo 51 años y llevo 30 trabajando en obras en los alrededores de Billings, Montana. Empecé como peón y fui ascendiendo hasta llegar a supervisor de obra en Driftline Construction. Entiendo el pulso de una obra, el zumbido de un generador bien mantenido, la visión de unos cimientos perfectamente nivelados, la tensión de los cables bien hechos. Y lo que es más importante, sé cuando algo no va bien. Durante los últimos 4 meses, he estado dirigiendo el complejo comercial Riverview, un edificio de oficinas de 8 plantas destinado a ser la estructura más alta de la zona este de la ciudad. El proyecto ya iba con retraso cuando trajeron a Justin Hawkins, un director de proyectos de unos 30 años, recién contratado de alguna empresa elegante de Seattle. En su primer día, se paseó por la obra con una tableta, tecleando, pero no se ensució las manos ni habló con el equipo más allá de un breve saludo. La semana pasada le señalé que los soportes provisionales del tercer piso no cumplían las especificaciones. Hay que reforzar estos tirantes antes de construir más alto, le dije. Sin levantar la vista de su tableta me contestó. El equipo de ingenieros ha aprobado este montaje. Seguimos adelante según lo previsto. Lo documenté todo, como siempre hago. Fotos, notas, correos electrónicos. Algunos dirán que me estaba cubriendo las espaldas. Yo lo llamaba a hacer mi trabajo. Sentado en el remolque, vi a Justin esperar una crisis que nunca llegó. Los tipos como él esperaban que los hombres como yo gritaran, tiraran cosas, montaran una escena cuando se sentían presionados. Asentí con la cabeza y cogí mi casco. Voy a vaciar mi taquilla, dije. Ya he empaquetado tus objetos personales, respondió, deslizando una caja de cartón hacia mí. Seguridad le acompañará a su camión. ¿Seguridad? Como si yo fuera una amenaza. Como si 3 décadas de llegar temprano y salir tarde no importaran, como si plantear problemas de seguridad válidos me hiciera peligrosa. Cogí la caja sin mirar dentro y seguí al joven guardia hasta mi camión. Algunos miembros del equipo se dieron cuenta y dejaron de trabajar. Les hice un gesto con la cabeza, no como despedida, sino como advertencia. Tened cuidado. Mientras me alejaba, pillé a Justin charlando ya con mi sustituto. El otro hombre asintió con entusiasmo, probablemente prometiendo mantener las cosas en movimiento a toda costa. Aún no lo sabían, pero no sería la última vez que me verían. Me he pasado la vida construyendo cosas duraderas. Mi padre era carpintero y me enseñó que los atajos crean debilidades, y las debilidades acaban llevando al fracaso. Hazlo bien a la primera, me decía, aunque nadie se dé cuenta. Esa mentalidad me granjeó el respeto de cuadrillas y contratistas, pero también me costó trabajos en empresas que priorizaban la rapidez sobre la calidad. En 2 ocasiones me despidieron por insistir en hacer las cosas bien. En todas las ocasiones conseguí un nuevo trabajo a las pocas semanas. Los buenos superintendentes que se preocupan por el cumplimiento de los códigos no son tan comunes como cabría pensar. Mi mujer, Elaine, entendía mis valores, incluso cuando nos perjudicaba económicamente. Tu nombre está en ese edificio tanto como el de los promotores, me dijo. Tienes que poder dormir por la noche. Driftline fue diferente una vez. Su fundador, Gregory Stein, construyó la empresa sobre una reputación de calidad. Me incorporé hace 7 años, cuando aún eran una empresa mediana que se dedicaba sobre todo a reformas comerciales y pequeñas urbanizaciones. Entonces, Gregory se jubiló, su hijo tomó el relevo y la empresa triplicó su tamaño. De repente, cumplir los plazos era más importante que hacer las cosas bien. El proyecto de Riverview era el mayor de todos, y la presión desde arriba era intensa. La primera advertencia llegó cuando sustituyeron a nuestro jefe de proyecto original, Hank Willis,
un veterano profesional con el que había trabajado durante años, por Justin Hawkins. «Están trayendo sangre nueva», me advirtió Hank durante su última semana. «A estos jóvenes de las grandes empresas solo les importa la cuenta de resultados. Ten cuidado, Wade». Asentí, sin darme cuenta de lo cierto que era. En el primer mes de Justin se hicieron pequeños recortes. Las reuniones de seguridad se redujeron de 15 a 5 minutos. Las inspecciones de material se volvieron superficiales. Los requisitos de documentación se relajaron. Cuando me opuse, me llamaron anticuado y reacio al cambio. Así que empecé a llevar un registro separado de todas las infracciones y atajos. Fotos digitales guardadas en la nube, correos electrónicos de mi cuenta personal, grabaciones de voz cuando la ley de Montana lo permitía. El punto de ruptura llegó cuando descubrí que habían instalado pernos estructurales de menor calidad en los pisos cuarto y quinto que los especificados en los planos. Un inspector no se daría cuenta sin examinarlos de cerca, pero en caso de terremoto o viento fuerte, podrían provocar un fallo catastrófico. «Tenemos que cambiarlos», le dije a Justin, mostrándole los tornillos. Les echó un vistazo y dijo: «El proveedor dice que cumplen normas aceptables. No vamos a retrasar al equipo de acero por esto». Eso fue 2 días antes de que me despidieran. Después de que me escoltaran fuera de la obra, conduje directamente a casa con la caja de cartón a mi lado como un pasajero silencioso. Elaine tardaría horas en volver de su turno en el hospital. Me quedé sentado en la entrada durante un buen rato, mirando la casa que habíamos comprado hacía 15 años. Necesitaba un tejado nuevo. Había planeado hacerlo yo mismo este verano. Ahora tenía tiempo, pero quizá no dinero. Dentro, coloqué la caja sobre la mesa de la cocina y por fin miré su contenido. Mi termo, unos cuantos libros de consulta, una foto enmarcada de Elaine y yo en el Parque Nacional de los Glaciares. Pero mis herramientas personales habían desaparecido. Un taladro Milwaukee, aparatos de medición de calidad, equipo especializado que había reunido durante décadas, por valor de unos $2,000. Hice una lista de todo lo que faltaba y llamé al Departamento de Recursos Humanos de Driftline a su oficina central. La mujer que me atendió parecía preocupada cuando se lo expliqué. «Lo investigaré, señor Connelly», dijo. «Pero debo decirle que, según el informe del señor Hawkins, usted fue despedido por insubordinación y por crear un ambiente de trabajo hostil». Ni una sola vez le había levantado la voz a Justin, ni siquiera hoy. «Eso es interesante», dije con calma. «Me gustaría tenerlo por escrito, por favor, las razones de mi despido, y quiero que me devuelvan mis herramientas. Si no, haré que mi abogado se ponga en contacto con usted». Prometió devolverme la llamada. Colgué y me quedé mirando el teléfono antes de abrir mi correo electrónico personal. Allí, organizados en carpetas, estaban todos los registros que había guardado en los últimos 4 meses. Había documentado 76 infracciones de seguridad distintas, desde pequeños descuidos hasta riesgos potencialmente catastróficos, todas ellas respaldadas con pruebas fotográficas. Cada una de ellas incluía registros de mis intentos de resolver los problemas a través de los canales adecuados. Ya no se trataba solo de mi despido. Se trataba de las 200 personas que acabarían trabajando en ese edificio. Se trataba del equipo de construcción, inconsciente de lo que se ocultaba tras los paneles de yeso y bajo los suelos. Se trataba de cada atajo convertido en un posible riesgo mortal. Creé una nueva cuenta de correo electrónico y envié una queja detallada a la Oficina Regional de la Administración de Seguridad y Salud en el Trabajo. El asunto era sencillo, urgente. Múltiples infracciones graves de seguridad en el complejo comercial Riverview. Trabajé cuidadosa y metódicamente, organizando cada infracción por categoría y gravedad, cruzando referencias con los requisitos del código y adjuntando toda mi documentación. 4 horas más tarde, Elaine llegó a casa y me encontró todavía pegado al ordenador. «Wade, ¿qué ha pasado?», me preguntó. Le expliqué todo mientras tecleaba al mismo tiempo.
Ella se colocó detrás de mí, apoyando suavemente las manos en mis hombros mientras leía la pantalla por encima de mi hombro. «Van a contraatacar», dijo en voz baja. «Déjales», le contesté. «Puede que no consiga otro trabajo en esta ciudad». Hice una pausa, con los dedos sobre el teclado. «Hay cosas más importantes que un sueldo». Me apretó los hombros con una fuerza silenciosa. «Lo sé, por eso me casé contigo». Le di a enviar a las 21:47 y empecé a redactar otro correo electrónico, esta vez a la oficina del inspector de edificios. A la mañana siguiente, a las 7:30, Justin llamó. «¿Qué demonios crees que estás haciendo, Wade?» Su voz estaba cargada de ira controlada. «Buenos días, Justin. Me acaban de llamar de la OSHA. Dicen que han recibido una queja sobre la obra. ¿Eras tú?» Me senté a la mesa de la cocina, con la taza de café en la mano. Documenté preocupaciones legítimas de seguridad, eso es todo. «Te despidieron por causar problemas», espetó, «y ahora me das la razón». Su tono se suavizó hasta casi razonar. «Mira, Wade, entiendo que estés enfadado, pero este tipo de comportamiento vengativo no te ayudará a encontrar otro trabajo. De hecho, ya estoy recibiendo llamadas de otras empresas preguntando por ti. La amenaza era clara. Sigue insistiendo y entrarás en la lista negra. Si el sitio web cumple las normas, no tengo nada de qué preocuparme», le dije. Soltó una carcajada corta y aguda. «Ambos sabemos que las inspecciones son subjetivas. Lo que para un inspector es una infracción, para otro es una desviación aceptable. Pero lo que no es subjetivo es cómo trata el sector a los ex empleados descontentos que intentan sabotear los proyectos después de ser despedidos». «¿Es eso lo que pasó con mis herramientas?», pregunté. «¿Sabotaje?». Hizo una pausa. «¿Qué herramientas?». «Las que faltaban de mis efectos personales». «Ya he presentado una denuncia por robo», dije, aunque todavía no era cierto. Su reacción me lo dijo todo. «¿Sabe qué? Quédate con las herramientas, considéralo una indemnización, pero deja esa tontería de la OSHA antes de que te hagas daño. Adiós, Wade». Colgué e inmediatamente llamé a la policía para denunciar el robo. Tomaron mis datos, pero no parecían tener esperanzas de recuperar nada. A continuación me puse en contacto con 3 empresas de construcción en las que tenía contactos para preguntar por ofertas de trabajo. 2 no me devolvieron las llamadas. En la tercera, Elkridge Builders, me llamó el hijo del propietario. «Me gustaría ayudarte, Wade. De verdad», me dijo, «pero ahora mismo estamos al completo». Y bueno, ha habido algunas conversaciones. ¿Qué clase de conversación? «Que es difícil trabajar contigo, que causas problemas». Sonaba realmente incómodo. «Mira, sé que mi padre piensa muy bien de ti, pero la industria está apretada. Tal vez vuelva en unos meses después de que todo esto se calme». A media tarde, había recibido respuestas similares de otras 2 empresas. Las noticias corren rápido en la construcción, sobre todo en una ciudad del tamaño de Billings. A las 16:15 sonó mi teléfono desde un número desconocido. Era un abogado que representaba a Driftline Construction. «Señor Connelly, le llamo para informarle de que cualquier otra comunicación suya en relación con el proyecto Riverview podría considerarse difamatoria y dar lugar a acciones legales». ¿Está diciendo que la empresa me demandaría por informar de violaciones legítimas de seguridad a las autoridades reguladoras? Estoy diciendo que su caracterización de las prácticas estándar de la industria como violaciones parece una represalia, dado el momento. Además, te llevaste documentos confidenciales del proyecto cuando te fuiste, lo que constituye un robo de propiedad intelectual. No me había llevado nada. Todos mis documentos se crearon en mis dispositivos personales y se almacenaron en mis propias cuentas, pero estaban intentando desacreditarme. Envíeme un cese formal y desista si esa es su postura. De lo contrario, no tengo nada más que decir.
3 días después, recibí un grueso sobre de su bufete de abogados. Dentro había una carta de cese y desistimiento en la que me amenazaban con acciones legales si seguía hablando, junto con un recordatorio sobre un acuerdo de confidencialidad que decían que había firmado al contratarme. Nunca firmé ningún acuerdo de ese tipo, pero luchar contra esto requeriría un abogado que no podía permitirme. Intentaban enterrarme antes incluso de que llegaran los inspectores. Una semana después de mi despido, estaba sentado en una cafetería del centro cuando Franklin Weber se sentó en la mesa de enfrente. Frank había sido mi capataz eléctrico en el proyecto de Riverview y habíamos trabajado juntos durante 15 años. Probablemente sea una mala idea, dijo mirando por encima del hombro. Probablemente, coincidí, apartando el café. ¿Cómo van las cosas en la obra? Una locura, dijo. Justin tiene a todo el mundo trabajando horas extras para arreglar los problemas antes de la inspección de la OSHA prevista para el próximo lunes. Asentí. Están sustituyendo los pernos y reforzando los soportes que señalaste. Pero aquí está la cosa, Wade. Se inclinó hacia adelante, bajando la voz. Va más allá de lo que viste. Han estado falsificando documentación de materiales durante meses. ¿Recuerdas esas muestras de concreto que fallaron las pruebas de resistencia en febrero? Sí. El primer vertido de los cimientos había mostrado resultados preocupantes, pero Justin aseguró a todos que las pruebas posteriores estaban bien. Nunca volvieron a hacer las pruebas, dijo Frank. Solo cambiaron la documentación. Lo mismo pasó con la clasificación de algunos materiales. El fabricante envió un aviso de que un lote estaba por debajo de las especificaciones, pero quedó enterrado. Se me hizo un nudo en el estómago. ¿Cómo sabes todo esto? Donna, de compras. Llevaba sus propios registros por miedo a las responsabilidades. Cuando se enteró de que te habían despedido, acudió a mí. Deslizó un pendrive por la mesa. Copias de la documentación original comparadas con lo presentado a los inspectores. Me quedé mirando el pequeño dispositivo negro, dudando si cogerlo o no. ¿Por qué haces esto, Frank? Tienes una pensión dentro de unos años. La empresa de mi hijo va a alquilar 3 pisos en ese edificio cuando esté terminado. Me miró fijamente a los ojos. Y me educaron para hacer lo correcto, igual que a ti. Cogí el pendrive. Averiguarán de dónde ha salido esto. Probablemente, dijo, pero soy lo bastante mayor como para que ya no me importe mucho. Cuando Frank se marchó, me dirigí a la biblioteca pública y me conecté a uno de sus ordenadores para examinar detenidamente los archivos. Lo que descubrí fue mucho peor de lo que había previsto. Los registros no solo dejaban al descubierto descuidos o pequeños atajos, sino un plan deliberado y sistemático de falsificación de pruebas de seguridad e informes de calidad de los materiales. El problema iba mucho más allá de Justin Hawkins. Llegaba hasta los niveles superiores de la dirección de la empresa, implicando a directores de compras y ejecutivos de proyectos. El proyecto de Riverview había sido intencionadamente mal ofertado para asegurarse el contrato y ahora estaban recuperando costes utilizando materiales de calidad inferior. De camino a casa, pasé por delante de las obras. El armazón de acero del edificio había alcanzado los 6 pisos de altura, contrastando con el cielo de Montana. Pensé en toda la gente que acabaría trabajando allí, sin saber en absoluto los peligrosos secretos que escondían las paredes y los suelos. Una vez en casa, Elaine me dio una noticia sorprendente. Hoy me he encontrado con Vivian Taylor en el hospital, me dijo. Está casada con un miembro del ayuntamiento. Elaine continuó explicando que Driftline había hecho importantes donaciones políticas el año pasado al alcalde y a varios concejales, justo antes de que la ciudad acelerara la aprobación de la variante de zonificación de Riverview. De repente, todas las piezas encajaron. Influencia política, permisos apresurados, recortes y documentación falsificada. Ya no se trataba de mera negligencia, sino de corrupción.
Aquella noche dejé un mensaje de voz a mi contacto en la OSHA, explicándole que tenía pruebas adicionales que debían revisarse antes de la inspección programada. A continuación, envié todos los expedientes que Frank me había facilitado tanto a la OSHA como a la Oficina del Inspector Estatal de Edificios. A la mañana siguiente, recibí una llamada inesperada de Gregory Stein, fundador jubilado de Driftline. «Tenemos que hablar seriamente, Wade», me dijo con tono grave. «Esta situación es mucho más grave de lo que crees». Nos reunimos en su casa frente al lago, a media hora de la ciudad. A sus 72 años, Gregory aún tenía las manos robustas y la postura erguida de un hombre curtido en décadas de trabajo en la construcción antes de pasar a la gestión. «Nunca debí ceder la empresa a mi hijo», admitió mientras nos sentábamos en la terraza con vistas al agua. «Thomas siempre priorizó la expansión sobre la calidad, pero nunca imaginé que llegaría tan lejos». «¿Te has enterado de lo de los documentos falsificados?», pregunté. Gregory asintió lentamente. «He oído rumores de viejos contactos. Cuando se hizo pública tu denuncia a la OSHA, varias personas se pusieron en contacto conmigo». Tomó un sorbo de café y continuó. «Lo que no sabes es que Riverview no es un edificio más de Driftline. Es la piedra angular de su oferta para la ampliación del nuevo hospital, un contrato valorado en $100 millones. En ese momento quedó claro por qué habían reaccionado con tanta dureza a mi queja. Si la OSHA descubría infracciones graves en Riverview, el contrato del hospital se les escaparía de las manos. «Yo mismo he estado reuniendo pruebas», continuó Gregory. «Thomas no se da cuenta de que aún tengo acceso a ciertas cuentas de la empresa. He rastreado pagos irregulares a inspectores municipales, resultados de pruebas alterados, todo». Me miró fijamente. «Construí esa empresa con mi nombre y mi reputación. Me niego a que la arruinen o construyan trampas mortales con mi legado». Pasamos las 2 horas siguientes planeando nuestra estrategia. Gregory planeaba enfrentarse al Consejo de Administración con sus pruebas para forzar una reforma interna. Mientras tanto, yo trabajaría junto a la OSHA para garantizar que la inspección fuera exhaustiva y no pudiera ser socavada. Al día siguiente, una periodista del Billings Gazette se puso en contacto conmigo. De alguna manera, se había enterado de la denuncia de la OSHA. «Estoy preparando un artículo sobre la supervisión de la seguridad en la construcción», me dijo. «Mencionaron tu nombre como alguien preocupado por el proyecto Riverview», respondí con cautela. «Puedo confirmar que denuncié infracciones de seguridad por los cauces adecuados. Aparte de eso, no puedo hacer comentarios sobre una investigación en curso». Siguió insistiendo. «Hay rumores de que se han falsificado informes de seguridad. Puede confirmar si alguien filtró documentos, posiblemente de funcionarios municipales». Le sugerí que solicitara los registros públicos relativos a los permisos e inspecciones del proyecto. «Es todo lo que puedo decir por ahora». 3 días después se publicó el artículo. Aunque no me mencionaba por mi nombre, ponía de relieve graves acusaciones de un antiguo supervisor de la obra sobre la integridad estructural y una documentación cuestionable. Esa misma tarde, la alcaldía emitió un comunicado en el que afirmaba confiar plenamente en el proceso de inspección municipal y prometía una cooperación transparente con los organismos reguladores. A la mañana siguiente, Frank me envió un mensaje de texto. «La OSHA está en el lugar. Inspección no programada con varios inspectores». No pude evitar sonreír. El artículo había acelerado el proceso. 2 horas después, Gregory llamó por teléfono. «La Junta ha convocado una sesión de urgencia para mañana. Presentaré todas las pruebas». «¿Cómo lo está llevando Thomas?» «Hasta ahora no se ha dado cuenta. Está ocupado en la obra con la OSHA. Todo se estaba desarrollando más rápido de lo que habíamos planeado». Esa noche, un mensajero me entregó un sobre en la puerta de casa. Dentro había una oferta formal de trabajo de Bridgewell Contracting,
una respetada empresa con sede en Bozeman y sucursal en Billings. La carta no lo mencionaba, pero el propietario era un viejo amigo de Gregory. Justo antes de medianoche, mi teléfono zumbó con un mensaje de Frank. Jay despedido inmediatamente. Adquisición corporativa de la gestión de proyectos en marcha. Cuando empezaron a caer las fichas del dominó, la justicia no se hizo esperar, pero sabía que Driftline intentaría minimizar las consecuencias culpando a Justin y protegiendo a los altos cargos de la empresa. Dirían que actuó solo y que la empresa desconocía sus tácticas. Por eso Gregory y yo acordamos una última medida. Al día siguiente, presentaría todas sus pruebas a la oficina del fiscal general del estado, junto con una petición formal de investigación penal del fraude empresarial. La verdad saldría a la luz, perjudicara a quien perjudicara. 3 semanas después de mi despido, me encontraba al fondo de la sala de reuniones del juzgado del condado mientras el Departamento de Trabajo e Industria de Montana revelaba sus conclusiones. La prensa llenaba la mitad de los asientos, mientras que los ejecutivos de Driftline y los funcionarios municipales ocupaban la primera fila. Thomas Stein estaba sentado rígidamente junto al abogado de la empresa, con una expresión de cuidada compostura. Durante 2 semanas se había esforzado por presentarse como parte de la solución, elogiando públicamente a los denunciantes por sacar a la luz fallos aislados y prometiendo plena cooperación. Entonces, la voz del comisario cortó el murmullo. Tras una investigación exhaustiva, hemos descubierto una falsificación sistemática y deliberada de la documentación de seguridad en el complejo comercial Riverview. Las infracciones son tan graves que vamos a dictar una orden de paralización inmediata del proyecto. Los flashes de las cámaras iluminaron la sala mientras ella continuaba. También recomendamos la presentación de cargos penales contra 3 ejecutivos de Driftline por poner en peligro a sabiendas la seguridad pública y el bienestar de los trabajadores mediante prácticas fraudulentas. Uno de esos ejecutivos era Thomas Stein. Vi cómo Thomas se inclinaba para susurrar con urgencia a su abogado. El abogado sacudió ligeramente la cabeza. Esta vez no habría una salida fácil. Gregory estaba a mi lado, con el rostro serio pero decidido. Había sacrificado la relación con su hijo para hacer lo correcto. A ninguno de los dos nos satisfacía el colapso público de Driftline, pero ambos sabíamos que era necesario. La comisaria concluyó dando las gracias a los denunciantes, cuyas pruebas habían sido cruciales para evitar lo que podría haberse convertido en un desastre. Aunque no nos nombró directamente, Thomas se giró en su asiento y recorrió la sala hasta que su mirada se cruzó con la mía. Le sostuve la mirada, no con rabia ni triunfo, sino con la calma de un hombre que ha cumplido con su deber, aunque le haya costado todo. Hay principios que no se pueden poner en peligro. 6 meses después de que estallara el escándalo de Riverview, me encontraba sobre los cimientos del ala este del nuevo Billings Memorial Hospital. Mi casco llevaba el logotipo de Bridgewell Contracting y mi cargo era el de jefe de proyecto. Bajo mis botas, el hormigón se había vertido siguiendo exactamente las especificaciones, con pruebas y documentación exhaustivas. Cada paso se había planificado cuidadosamente, se había comprobado 2 veces y se había hecho bien a la primera. El antiguo edificio Riverview había sido desmantelado hasta sus cimientos y estaba siendo reconstruido por una coalición de contratistas locales bajo un intenso escrutinio normativo. Driftline Construction ya no existía. La empresa se había disuelto después de que las acusaciones penales y las demandas civiles hicieran imposible su continuidad. Thomas Stein se había declarado culpable y había aceptado testificar contra otros ejecutivos y funcionarios municipales que habían hecho la vista gorda. Gregory vendió su casa de retiro para ayudar a crear un fondo de apoyo a los trabajadores de la construcción que perdieron sus empleos en medio de las consecuencias. No todo el mundo apoyó mis acciones.
Algunos en la industria todavía me veían como el hombre que hundió una gran empresa y costó el sustento a muchos. Pero otros me agradecieron en silencio que defendiera unas normas que protegen a todos. Frank Waber era ahora mi superintendente eléctrico. Donna, de compras, también se había unido a Bridgewell. Juntos, habíamos traído a varios profesionales de confianza que compartían nuestro compromiso de hacer las cosas bien. Elaine y yo habíamos terminado de poner un tejado nuevo en nuestra casa nosotros mismos, trabajando por las noches y los fines de semana. El trabajo físico fue un alivio después de meses de batallas legales y declaraciones. ¿Listo para la inspección?, preguntó mi ayudante, acercándose con un portapapeles en la mano. Siempre, respondí. Había aprendido que hacer lo correcto rara vez tiene un precio, pero también había descubierto que podía dormir tranquilo, mirar a mi mujer a los ojos y enfrentarme a mí mismo con honestidad cada mañana. Algunas victorias no se miden por lo que ganas, sino por lo que te niegas a perder.